Hola a todos y bienvenidos a este Cardio TV que vamos hoy a dedicar a los marcadores cardíacos en el contexto de la pandemia por COVID-19. Nos acompañan Sergio García Blas del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Hola, Sergio. Hola, buenas tardes, Marta. Y Javier de Juan Magudá del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Hola, Javier. Hola a todos. Bueno, haremos una pequeña introducción hablando un poquito de la epidemiología de la infección por COVID en los pacientes con cardiopatías. Y es que, como sabéis, el hecho de tener factores de riesgo cardiovascular o alguna enfermedad cardíaca en sí hace que se incrementen mucho las probabilidades de tener un COVID, una infección por COVID sintomática y sobre todo grave. De hecho, tenemos un estudio publicado en JAMA con 5.700 pacientes en los cuales hasta el 88% de los ingresados tenían alguna comorbilidad y la más importante de ellas, en el 55% de los pacientes, es la hipertensión. De hecho, eso es lo que hizo inicialmente que pensáramos que quizás los pacientes tratados con IECAS tuvieran infecciones más graves o más probabilidades de infección, que en realidad pues finalmente ha parecido que no es así. También otro estudio más pequeñito de una serie china en el cual distinguen pacientes ingresados siendo graves o no graves, pues nos muestra lo mismo, que los pacientes más graves, los que requirieron ingreso en UCI, tenían con más alta probabilidad factores de riesgo cardiovascular o enfermedad cardíaca. Entonces, esto nos hace pensar mucho en que hay una interrelación muy estrecha entre la gravedad de la infección, probablemente la manifestación clínica, no la infección en sí, sino la gravedad de la infección, como decimos, y la enfermedad cardíaca. En ese sentido, pues nos ha parecido interesante intentar investigar, intentar elaborar un poquito la importancia de los biomarcadores en este contexto para que nos ayuden un poco a distinguir qué parte es enfermedad cardíaca en sí y qué parte es adaptación del miocardio a todo el estrés pulmonar que sucede en la infección. Si os parece, empezaríamos, Sergio, si nos puedes contar algo sobre el valor de las troponinas en el contexto de la infección por COVID. ¿Qué nos puedes contar? Muchas gracias, Marta. Las troponinas sabemos que son el biomarcador de elección, el biomarcador básico para detectar el daño miocárdico. Y como bien has comentado, hay mucha relación entre la enfermedad cardiovascular y el COVID-19, ¿no? Entonces, sabemos desde el principio, desde el inicio de la pandemia, que la elevación de troponina es un hallazgo frecuente en los pacientes, ¿no? Las series generales iniciales hablaban de un 7%, pero ahora sabemos que puede haber una prevalencia hasta el 40%, especialmente en los pacientes más graves, pacientes que requieren UCI, ventilación, etc. Y en el grupo de pacientes que fallecen se detecta daño miocárdico hasta el 70%, está en el 70% de ellos. Es interesante que no solo nos aporte información la elevación, me refiero a si eleva o no eleva, sino también tiene correlación con los niveles. Cuanto más alta alcances el pico, peor vas a ir. Y a veces he observado una cierta curva bimodal, digamos, una elevación inicial más corta, más pequeña, seguida de un repunte más marcado en los pacientes que van mal. Es interesante también la interacción con la enfermedad cardiovascular. Se ha visto en una serie importante que los pacientes sin enfermedad cardiovascular y sin daño miocárdico tienen una mortalidad en torno al 7%. Si tienes enfermedad cardiovascular previa y no tienes elevación de troponina, la mortalidad sube en torno a un 13%. Si tienes elevación de troponina, pero no tienes enfermedad cardiovascular, ya subes a más de un 30%. Y si combinas las dos cosas, elevación de troponina y enfermedad cardiovascular previa, tienes un riesgo de mortalidad hasta cerca del 70%. ¿Esto por qué se produce? ¿Por qué se produce en esta elevación de troponina? Pues sabemos que puede haber un daño miocárdico, bien no isquémico, directamente relacionado por el virus, o mediado por mecanismos inflamatorios inmunológicos, y también puede haber un daño isquémico, bien sea un daño, un infarto tipo 1, digamos, una rotura de placa, o bien sea por un desbalance entre el aporte de oxígeno y las necesidades en esta situación de estrés. Muchas gracias, Sergio. Javier, ¿qué nos podrías decir tú del otro marcador que utilizamos mucho en cardiología, que es el NT-proBNP? ¿Qué valor tendría en el contexto de la infección por COVID?
Bueno, pues recordando, como bien decías, la prevalencia de enfermedad cardiovascular es alta en los pacientes con COVID. De hecho, la insuficiencia cardíaca, que puede ser un 5 o 10% más o menos de los pacientes en general que tienen COVID, pero en aquellos pacientes más graves, aquellos pacientes incluso que fallecen, tenemos series en que la mitad sufría insuficiencia cardíaca durante el ingreso, por tanto, es una manifestación prevalente, sobre todo en aquellos pacientes más graves. El caso es que, como bien comentaba el doctor García, bueno, pues el daño miocárdico agudo, que se ha definido de diferentes maneras en los diferentes trabajos, pues supone hasta el 30% de los pacientes con COVID-19, y esto se puede manifestar tanto clínicamente como con alteraciones electrocardiográficas, ecocardiográficas y, por supuesto, con una elevación de las troponinas. Lo que es interesante es que en varios de estos trabajos, como bien comentaban previamente, el pronóstico obviamente empeora y hay una elevación, digamos, con una buena correlación los niveles de NT-proBNP con la elevación de troponinas. Por tanto, son dos marcadores que nos enfocan pues, una población de mayor riesgo, ya que son buenos predictores de ingreso en UCI, de necesidad de ventilación mecánica o de mortalidad. Y como bien sabéis, en lo que es la evolución de la enfermedad, después de esa fase viral más inicial, hay una serie de pacientes en los que hay una respuesta inflamatoria inapropiada o desmesurada, ¿no? Que son pacientes que además tienen peores resultados, y vemos como en esos pacientes son los que hay un aumento más marcado, más continuado de estos biomarcadores, tanto de troponina como de NT-proBNP. Por tanto, de alguna manera son señales tempranas que, lo mismo que la linfopenia, la liberación de diferentes mediadores inflamatorios, pues el caso de la troponina y el NT-proBNP en este caso, pues nos pueden ir, digamos, identificando a aquellos pacientes que pueden tener una peor evolución. Y bueno, y remarcar, como decía el doctor García, que las vías de daño miocárdico son diversas, varias ya las ha comentado, algunas de esas son las que pueden elevar los péptidos natriuréticos, el NT-proBNP. Nuevamente también pacientes que tenían insuficiencia cardíaca previa, tienen una cardiopatía que se ve sometida a esta situación de estrés, tanto por la propia enfermedad como por el tratamiento, puede tener digamos, una descompensación de la insuficiencia cardíaca, una elevación mayor de los péptidos natriuréticos, del NT-proBNP, como por el sufrimiento y el estrés que sufre el ventrículo derecho con una situación respiratoria, con síndrome de distrés respiratorio agudo, que, bueno, pues la sobrecarga de presión del ventrículo derecho, por supuesto, también puede elevar de forma marcada el NT-proBNP. Pues muchas gracias, Javier. Ahora, quizás lo interesante es ver cómo utilizamos estos dos biomarcadores, ¿no? que vemos que se elevan, infección clínica y por COVID, pero saber un poco cómo utilizarles, ¿no? Los dos habéis hablado del ventrículo derecho, del estrés que supone, del daño directo sobre el miocardio que puede también suponer el COVID, como dos posibles mecanismos, ¿no? Por los cuales se elevan estos biomarcadores. También habéis mencionado que puede ser un marcador temprano de mala evolución, entonces en ese sentido no sé si quizás nos podrían ayudar a manejar a los pacientes de alguna forma diferente. Me ha parecido interesante también que habéis comentado lo del doble pico, ¿no? Un primer pico en el factor estresor seguramente de la infección y un segundo pico cuando aparece el distrés, un poco teniendo en cuenta estos conceptos. Sergio, si quieres empezar tú, ¿cómo crees que podemos aplicar en la práctica diaria, en el contexto de infección por COVID, estos dos biomarcadores? ¿En cuándo los pedimos? ¿En qué nos cambian el manejo, sus resultados? Muy bien, pues para empezar, como cualquier biomarcador, todos son un apoyo, ¿no? No es una receta única, es un apoyo a nuestra práctica clínica que tenemos que poner en el contexto clínico del paciente, ¿no? Entonces, con la troponina tenemos mucha experiencia, buena experiencia, desde luego, pero también todos tenemos experiencia que a veces nos enreda las cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, más allá de los datos, cómo lo aplicamos de forma práctica. Yo creo que sí que es interesante, como tenemos mucha evidencia sobre la utilidad, sobre el pronóstico, tener una primera determinación en los pacientes hospitalizados, saber de dónde partimos. Y probablemente, en función de la evolución, ir haciendo determinaciones seriadas, ¿vale? Quizá un poco guiados por la clínica, pero con el interés
por un lado, sobre todo de intentar anticiparnos, ¿no? Como decía el doctor de Juan, intentar anticiparnos al deterioro clínico, ¿no? Saber si el paciente necesita pues, una vigilancia más intensiva o algún otro tipo de estrategia terapéutica o de técnica de imagen, lo que sea, una monitorización. Y luego también el ver los valores evolutivos nos pueden ayudar en ciertas circunstancias, ¿no? Quizás si tenemos una cierta elevación, pero de no mucha cuantía y así más o menos sostenida, probablemente sea más relacionado con lo que comentábamos, es el estrés de la infección y seguramente en un paciente con factores de riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular, ¿no? Si tenemos una subida mucho mayor, ya estamos hablando de otra cosa, de un paciente que está claramente yendo a peor. E incluso hay que saber distinguir entre medias que estos pacientes pueden presentar un síndrome coronario agudo como tal, en el cual lo más esperable es tener un pico, una cinética más parecida a la que tenemos en los síndromes coronarios agudos en otro contexto y, lógicamente, asociando clínica, cambios eléctricos o alteraciones segmentarias en la contractilidad. Pero quizá esa dinámica, esa cinética nos puede ir enfocando hacia un lado o hacia otro. Y yo creo que es bueno acostumbrarnos a hacerlo en todos los pacientes para precisamente saber interpretarlo, ¿vale? Y ya de cara a futuro saber si eso va a repercutir concretamente en alguna estrategia terapéutica o no, que es muy interesante, pero ahora no podemos decir mucho. Gracias, Sergio. En el terreno de la insuficiencia cardíaca, yo creo que nos encontramos un poco en la misma encrucijada que nos podríamos encontrar con los pacientes isquémicos, que ahora nos comentabas, que obviamente pueden tener elevación de troponinas por la propia infección y estrés miocárdico, pero también pueden tener un síndrome coronario en el contexto de la epidemia, ¿no? En el caso de la insuficiencia cardíaca, pues un poco más de lo mismo, ¿no? El paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca, puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca previa, que incluso los síntomas de disnea queden un poquito enmascarados o sean difíciles de distinguir de los propios de la infección por COVID. No sé si Javier, nos podrías dar alguna pista sobre cómo utilizar el BNP en el contexto de insuficiencia cardíaca, y quizás podríamos mencionar un poquito un documento que preparamos, que lideraste tú en realidad, de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca, en el cual intentamos utilizar estos péptidos para el diagnóstico diferencial. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, muchas gracias, Marta. Es decir, que el documento fue liderado por Marta, aunque yo ayudé todo lo que pude a seguirlo. Pero bueno, a lo que se refiere la doctora Farrero, yo creo que los péptidos natriuréticos, bueno, como bien decía también el doctor García, pues como cualquier biomarcador y cualquier prueba en cardiología, debe ser bien usado y bueno, pues interpretado en el contexto justo, ¿no? Pero tienen un gran valor en el diagnóstico diferencial muchas veces de la causa de la disnea, de una clínica en la que un paciente con infección respiratoria por COVID-19 pues solaparse de manera muy similar a la insuficiencia cardíaca, tanto por la propia clínica como la radiografía, la exploración física. Y en este contexto, aunque es cierto que puede haber pequeñas elevaciones o elevaciones de NT-proBNP por el propio COVID-19, la elevación es normalmente mucho más marcada en la insuficiencia cardíaca. Y esto nos dirige además a otro de los aspectos que yo creo que es importante y remarcábamos en el documento, que, como es lógico, pues todo lo que es el desplazamiento de pacientes, el contacto con paciente, tanto en el territorio ambulatorio como en la propia hospitalización, pues debe ser minimizada, ¿no? Y en ese aspecto, pues podemos, el TPNP es un biomarcador que medimos en sangre y podemos realizar en el propio centro de salud, incluso la extracción de sangre en el domicilio del paciente sin hacerle que vaya al hospital, o estando en el propio hospital, pues nos supone, digamos, un desplazamiento a otro área, el uso de otra maquinaria o profesionales sanitarios. Por tanto, con escaso contacto nos da un valor que nos pueda, digamos, orientar hacia un perfil más de insuficiencia cardíaca, hacia un perfil mixto o un perfil más de, digamos, de infección por COVID-19. Ese, digamos, sería uno de los principales valores o utilidades en la práctica clínica,
pero tampoco debemos de descuidar lo que hemos mencionado previamente, que al final es un marcador pronóstico y en una situación en la que a veces la demanda, digamos, de pacientes es alta y los recursos son más limitados y tenemos que escoger de alguna manera qué paciente ofrecer unas u otras, digamos, medidas de vigilancia o de tratamiento, pues es posible que pudiera ayudarnos a decidir que pues una elevación de estos marcadores de manera importante, una TPP elevado, pues ya nos confiere un paciente de mayor riesgo, que a lo mejor hay que tener el ojo más encima, a lo mejor hay que monitorizar más o incluso poner una zona de mayor vigilancia médica, ¿no? Realmente los dos biomarcadores, ¿no? Parecen muy interesantes en el contexto. ¿Qué pensáis de la combinación de los dos? ¿Deberíamos hacer los dos? ¿En todos los pacientes los dos aportarían? ¿Escogeríais a un tipo de paciente más para uno o simplemente la combinación siempre? Si quieres, Sergio, empezar tú y luego Juan nos da su opinión. Javier, creo que... Yo creo que los dos son complementarios, como hemos comentado. Quizá es verdad que habría que guiarse un poco por el contexto clínico de cada paciente, aunque los dos se pueden hacer de forma más o menos rutinaria, tampoco tiene que ser exhaustiva, para anticiparse a empeoramiento, pues también el perfil del paciente, sobre todo si estamos hablando de perfil de paciente, bueno, ahora lo comentará supongo el doctor de Juan más, con insuficiencia cardíaca previa, ¿no? Probablemente tenga más utilidad, o en un paciente en el que predomine una hipoxia desproporcionada quizá o alguna duda en ese sentido, tirar más hacia el PNT-proBNP y la troponina. Pacientes que presenten un deterioro mayor hemodinámico y que haya alguna duda con otro tipo de mecanismos de elevación de estos marcadores. Bueno, mi opinión es que creo que valen los dos, porque nos pueden, como os digo, no solamente ayudar en el diagnóstico diferencial, ese paciente que solicita atención médica, sino también, ya no solamente la vigilancia, sino qué pruebas hacerle, ¿no? Es decir, un paciente que viene a la urgencia del hospital con clínica que a veces es difícil diferenciar claramente si hay un componente cardiológico sobreañadido a la infección por COVID-19, pues una elevación marcada de troponinas pues nos tiene que a lo mejor hacer vigilar a ese paciente que puede estar teniendo pues una miocarditis, un síndrome coronario, hacer un ecocardiograma, lo mismo que con ET-proBNP, o luego dirigir la zona de vigilancia. Por tanto, son biomarcadores que tienen una buena correlación entre sí, los dos se relacionan con un peor pronóstico y bueno, yo creo que tampoco supone, digamos, una dificultad añadida ni en tiempo ni en costes para los pacientes que ingresan en el hospital. Por lo menos los que, digamos, van a la urgencia y pueden ingresar al hospital. A lo mejor en el entorno ambulatorio sí que hay que dirigir un poco más a aquel paciente que no está evolucionando bien o que realmente no sabemos orientar muy bien la clínica qué componente tiene, pues, así más respiratorio cardiológico, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Realmente, como resumen, pues tenemos dos biomarcadores, los dos muy interesantes en el contexto del COVID, sobre todo, como decíais, para identificar al paciente de mayor riesgo y quizás ser más proactivos en un ingreso o en monitorización o incluso en mayores exploraciones, y también para el diagnóstico diferencial y la sospecha de otras entidades como la insuficiencia cardíaca o la cardiopatía isquémica que pueden pues, coexistir con la enfermedad por COVID. Muchísimas gracias a los dos por vuestras aportaciones y gracias también a la SEC por permitirnos participar en este CardioTV. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.